La batalla cultural, esa linda tontería con la que la derecha contemporánea pretende movilizar a las masas, no es más que un espejismo político que, bajo apariencia de defensa de la civilización, oculta el vaciamiento de Dios. Se trata de una contienda que, en el mejor de los casos, busca sustituir el relativismo progresista por otro relativismo disfrazado de valores occidentales, identidad nacional o libertad de mercado, pero que sistemáticamente prescinde de la única verdad que puede salvar al hombre y a la sociedad, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El error radica en el punto de partida. La derecha moderna, incluso cuando se declara conservadora o anti-woke, ha interiorizado los principios de la revolución, el hombre como medida de todas las cosas, la soberanía popular como fuente última de autoridad y la neutralidad religiosa del Estado como dogma indiscutible. Pretende combatir el aborto, la ideología de género o la disolución de la familia, pero lo hace apelando a la ciencia, a la razón, a la tradición cultural o al sentido común, como si estos fueran principios autónomos capaces de sostener un orden justo sin el fundamento sobrenatural de la fe católica. Es la misma tontería que ya denunciaba San Pío X en Pascendi Dominici Gregis contra el modernismo, separar lo natural de lo sobrenatural, como si la naturaleza no estuviera ordenada intrínsecamente a la gracia. La verdadera batalla no es cultural en el sentido horizontal y político que le dan los think tanks conservadores. Es una batalla espiritual, teológica y social por el reinado social de Cristo. La sociedad no se salva con políticas públicas bien intencionadas ni con mayorías electorales, sino con la sumisión de todas las potestades, legislativas, ejecutivas, educativas y mediáticas, a la ley divina. Omnia instaurare in Cristo, Efesios 1:10. Restaurarlo todo en Cristo no es un eslogan piadoso, sino el programa único de la Iglesia. Cuando se prescinde de él, la batalla cultural se convierte en mera gestión del mal menor, aceptar el divorcio civil porque es lo posible, tolerar la usura bancaria porque mueve la economía, o defender una moral natural despojada de la revelación para no asustar a los no creyentes. Esto no es prudencia, es traición a la verdad. La Iglesia tradicional, fiel a la enseñanza perenne, recuerda que el Estado tiene el deber grave de reconocer a la Iglesia católica como única religión verdadera y de protegerla. No se trata de imponer la fe por la fuerza, el respeto a la conciencia es cosa distinta de la indiferencia religiosa, sino de confesar públicamente que fuera de la Iglesia no hay salvación y que toda autoridad viene de Dios. Los documentos del magisterio tradicional son claros, León XIII en Immortale Dei, Pío IX en el Syllabus, Pío XI en Was Primas. La laicidad del Estado no es neutralidad, es apostasía organizada. La derecha que hoy grita batalla cultural suele proponer una especie de neopaganismo light, patria sin cruz, familia sin sacramento, moral sin gracia. Sustituye el culto a Dios por el culto a la bandera, al éxito económico o al gran hombre. Pero sin la gracia de los sacramentos, sin la misa tradicional que es el corazón de la civilización cristiana, sin la doctrina social católica que rechaza tanto el liberalismo como el socialismo, toda construcción se levanta sobre arena. Lo vemos en los países donde supuestamente ganó la derecha, leyes contra la ideología de género que dejan intacto el divorcio y la contracepción, o retórica próvida que nunca se atreve a condenar el interés del dinero ni la especulación financiera. El católico tradicional no se engaña con estas medias tintas. La verdadera contrarrevolución no es una batalla cultural más, sino la restauración del orden cristiano. Requiere sacerdotes que prediquen íntegramente la fe, familias numerosas que vivan la Santa Misa como centro de su vida, y autoridades civiles que, convertidas, reconozcan la soberanía de Cristo Rey. No se trata de imponer una supuesta verdad, como acusan los liberales, sino de confesar la verdad misma, que es Jesucristo, camino, verdad y vida, Juan 14:6. Quien pretenda luchar por la civilización sin someterse al suave yugo de Cristo está condenado al fracaso o, peor aún, a convertirse en instrumento de la revolución que dice combatir. La historia lo demuestra. El catolicismo liberal del siglo XIX preparó el terreno al modernismo, y el conservadurismo actual prepara el terreno al globalismo transhumanista. Solo la tradición católica íntegra, sin compromisos, permanece inmutable. Esta ilusión de una batalla cultural sin Dios no solo es estéril, es positivamente peligrosa porque desarma a los católicos y los lanza a un combate falso. En lugar de formar almas en la doctrina íntegra y en la vida sacramental, se les invita a militancia en redes sociales, a votar por líderes tibios o a defender Occidente como si este fuera un fin en sí mismo. Pero Occidente, tal como lo conocemos, nació de la cristiandad y muere en la medida en que la abandona. Defenderlo sin Cristo es como querer mantener un cuerpo sin alma, posible por un tiempo, pero inevitablemente condenado a la putrefacción. El verdadero católico debe denunciar con claridad el equívoco fundamental, la separación entre fe y vida pública. El liberalismo, ya sea de derecha o de izquierda, es hijo de la misma revolución de 1789 que proclamó los derechos del hombre contra los derechos de Dios.
La derecha actual, en su versión más tradicional, suele quedarse en la defensa de ciertas costumbres cristianas residuales, la familia natural, la vida naciente, pero rechaza someter la economía, el derecho y la educación a la ley evangélica. Así, acepta implícitamente que el Estado sea agnóstico y que la Iglesia se limite a ser una asociación privada entre otras. Esto es puro modernismo práctico, condenado ya por San Pío X. Frente a esto, la Sociedad Sacerdotal San Pío X recuerda la doctrina perenne: la Iglesia no es un lobby espiritual más, sino la sociedad sobrenatural fundada por Cristo para salvar a los hombres y ordenar las naciones hacia su fin último. La liturgia tradicional, la misa de siempre, no es un detalle estético, es el corazón de la restauración cristiana. Cuando se abandona el sacrificio propiciatorio tal como lo transmitió la tradición, se pierde la fuente de la gracia que hace posible cualquier verdadera reforma social. De nada sirve denunciar el aborto en un mitin si los fieles comulgan en la mano, asisten a una liturgia protestantizada y viven como paganos el resto de la semana. La verdadera contrarrevolución exige, por tanto, un retorno sin ambigüedades a la tradición. Esto implica restaurar la fe íntegra en la predicación y en la catequesis, sin las ambigüedades del Concilio Vaticano II. La libertad religiosa, el ecumenismo y la colegialidad episcopal han producido, en los hechos, una iglesia que dialoga con el mundo en lugar de convertirlo. Quien piense que todo esto es imposible en el mundo actual olvida que la historia de la Iglesia es la historia de imposibles convertidos en realidades por la gracia de Dios. Las persecuciones romanas, las invasiones bárbaras, la Revolución Francesa y el comunismo del siglo XX parecían triunfar, y sin embargo la Iglesia siempre resurgió cuando permaneció fiel a Cristo. Hoy, la fidelidad a la misa tradicional y al catecismo perenne es el arma más poderosa. No nos engañemos, pues, con la linda tontería de una batalla cultural que promete defender la civilización mientras sigue adorando al becerro de oro moderno, el progreso, la democracia y la autonomía individual. La única victoria posible es la de Cristo Rey. Que Santa Juana de Arco, San Luis Rey de Francia y todos los santos que forjaron la cristiandad intercedan por nosotros para que, abandonando las soluciones humanas, nos entreguemos enteramente a la causa de Dios y de su Iglesia. ¡Viva Cristo Rey y María Reina! Y ahora dime, ¿tú qué opinas de estas soluciones humanas disfrazadas de verdad? Que Dios nos conceda la gracia de ser sus fieles soldados en esta hora de prueba. Saludos y bendiciones.